Existen 7 pecados capitales y todos podemos ser tentados por ellos. Según se dice, afectan a nuestras propias almas. Son pecados mortales y tienen graves consecuencias en nuestra vida espiritual. Lujuria, envidia, gula, pereza, avaricia, ira y soberbia. Según la teología cristiana, para cometer uno de estos pecados mortales no hace falta más que desearlo. Las Escrituras dicen que el pecado se paga con la muerte. Detrás de cada uno de esos pecados hay una historia oculta que explica por qué llegaron a ser mortales. Los 7 pecados capitales han tenido una enorme repercusión en la historia, en la sociedad y en nuestras almas. No se pueden transgredir las leyes de Dios sin pagar un alto precio. Y el más tentador de los 7 pecados capitales es la lujuria. Los 7 pecados capitales no aparecen en las Escrituras. Entonces, ¿de dónde proceden? Los 7 pecados capitales no son mencionados en la Biblia. No encontramos una lista de pecados en las Escrituras porque, en realidad, surgieron de los intereses éticos de la Iglesia. Alrededor del año 375, un monje cristiano huyó de las tentaciones de Constantinopla y se refugió en un pequeño monasterio del desierto egipcio. Su nombre era Evagrio Pontico. Aquella aislada existencia le permitió mirar profundamente dentro de su alma y enseguida empezó a catalogar los pensamientos que encontró en su interior. Evagrio trabajó en esta lista de tentaciones. Luchó contra la soberbia, la gula, la lujuria y todas esas pasiones. Evagrio resumió las numerosas tentaciones y describió las más terribles y más peligrosas. La lista contenía 8 comportamientos pecaminosos: lujuria, gula, pereza, avaricia, ira, soberbia, vanagloria y tristeza. Si hablásemos de drogas, podríamos comparar los pecados capitales con la marihuana. Se considera la puerta de acceso al resto de las drogas. Y estas tentaciones son la puerta de acceso a un modo de vida irredimible. Cuando uno cae en ellas, se vuelve vulnerable. Quizá al hacer la lista, Evagrio estaba reflexionando sobre la vida pecadora que había llevado. Este antiguo archidiácono había estado relacionado sentimentalmente con la esposa de un dignatario romano. E incluso después de exiliarse en el desierto, había un pecado contra el que luchaba más que contra ningún otro: la lujuria. Aunque estos monjes rara vez veían a alguna mujer, seguían sintiéndose tentados por la lujuria. Cuando les asaltaban pensamientos lujuriosos, los apartaban acercando sus dedos a las llamas de las lámparas de aceite. De este modo, pensaban en el dolor, en lugar de pensar en el deseo. Los antiguos devotos definían el pecado de la lujuria como el ansia desordenada del placer carnal. La Biblia lo llama fornicación, adulterio, tentación de la carne, y considera que es un deseo sexual tan poderoso que abruma y destruye a los que caen en la tentación. Y sin embargo, en gran parte del mundo antiguo, la lujuria no se condenaba, se celebraba. En la India, los templos de Khajuraho fueron decorados con miles de esculturas en complicadas posturas sexuales.
La idea provenía de un texto erótico llamado Kama Sutra. Este antiguo libro hindú describe 64 artes o posiciones y habla también en gran detalle de los sagrados aspectos de la prostitución, el sexo en grupo, la homosexualidad y el sadomasoquismo. En el Kama Sutra, el sexo y la religión son inseparables. Pero también en la cultura grecorromana se construían monumentos para celebrar la sexualidad. En la Grecia clásica, las fronteras y los caminos se marcaban con gigantescos falos de piedra llamados Herma, en honor a Hermes, el dios de la fertilidad. El dios Dionisios era venerado en los bosques con salvajes rituales sexuales. Para los griegos, el sexo formaba parte de la religión, y de hecho la palabra griega orgía significaba originariamente ritual secreto. La actitud que mostraban los griegos y los romanos hacia la sexualidad era mucho más parecida a la nuestra. No era un tabú. El sexo era una experiencia sensual, una experiencia del cuerpo perfectamente aceptada por las clases altas. Y nadie practicó el culto a la lujuria mejor que el Imperio Romano. La ciudad portuaria de Pompeya conserva algunos de los mejores ejemplos del antiguo arte romano. Pompeya es un lugar muy rico desde el punto de vista arqueológico, pero lo mejor de Pompeya es que contiene una gran cantidad de arte erótico. Las pinturas de Pompeya datan del siglo I después de Cristo. Algunas se realizaron en antiguos prostíbulos. Las inscripciones eróticas revelan servicios específicos y también indican los precios. Es evidente que los romanos disfrutaban de la sexualidad y no tenían ningún escrúpulo a la hora de exhibirla en las calles, en las esquinas y en sus casas. El culto romano a la lujuria alcanzó su apogeo durante el reinado del emperador Calígula en el año 37. Se dice que el joven emperador exigía mantener relaciones sexuales con todas las mujeres atractivas de Roma, incluidas sus propias hermanas. Se rumoreaba que había convertido parte de su palacio en un burdel, donde obligaba a algunas mujeres nobles a prostituirse para su propia diversión. El asesinato de Calígula a la temprana edad de 28 años se consideró una señal de la ira de los dioses, porque había abusado del poder de la lujuria. Los romanos convirtieron la lujuria en una deidad, Venus, la voluptuosa diosa de la sexualidad. La cultura grecorromana cuenta con una de las versiones más antiguas sobre la creación. Según la mitología, los dioses procreaban. Fueron creados como nosotros y mantenían relaciones sexuales igual que los seres humanos y que todos los seres vivos. Pero después, en Oriente Próximo, surgiría un concepto muy diferente de la sexualidad. Tanto en la cultura judio-cristiana como en la tradición islámica, la tierra no es una deidad, sino una cosa. Y Dios reina solo en el cielo. No tiene pareja, por decirlo de algún modo. Por tanto, en esta familia de religiones no existe la celebración de la sexualidad por parte de dioses y diosas. El Antiguo Testamento también cuenta con una lista de lo que se debe y no se debe hacer. Pero no se trata de los 7 pecados capitales, sino de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos guían por el camino recto y nos alejan del pecado. De los 10 mandamientos hay 2 referidos a la lujuria. No cometerás actos impuros y no consentirás pensamientos impuros. El Antiguo Testamento condena la lujuria. No considera que la sexualidad como tal sea pecado. Sin embargo, se preocupa mucho por el enorme poder del deseo sexual. El judaísmo entiende que el deseo es rebelde y que siempre, o muy a menudo, se desean cosas que no se deberían tener. Pero el deseo en sí no es pecado. Depende de lo que se haga con él.
La cristiandad heredó y amplió este concepto del deseo. Jesús dice a sus discípulos que comete pecado de adulterio incluso el que mira con lujuria a una mujer. Jesús comenta y enfatiza los pecados de pensamiento. Se puede cometer adulterio mentalmente. Para Jesús, el castigo por el pecado es el infierno, la condenación eterna. Los creyentes piensan que todo aquel que comete alguno de los 7 pecados capitales está irremediablemente condenado al fuego eterno. Pero en ningún pasaje de la Biblia aparece la descripción del infierno. La explicación más formidable de las condenas de los pecadores llegaría mucho tiempo después de la pluma del escritor italiano Dante Alighieri. Fue hacia 1320 cuando Dante escribió la Divina Comedia, una detallada descripción del infierno, el purgatorio y el cielo. La historia comienza cuando Dante se pierde en un oscuro bosque. Allí se encuentra con el poeta romano Virgilio, que le lleva y le guía a través del infierno. Dante describe los 9 círculos del infierno. Y los castigos se vuelven más duros a medida que el autor avanza por estos círculos. Los 7 pecados capitales están representados desde el menos ofensivo hasta el más grave de todos. El precio que cada pecador tiene que pagar se corresponde con el crimen que ha cometido. El pecado de la lujuria se encuentra en el segundo círculo del infierno. Aquí, los que se dejaron llevar por el deseo son lanzados por los aires y golpeados sin descanso por vientos abrasadores. Este castigo simboliza el tormentoso poder de la lujuria. Sin embargo, Dante trató el pecado de la lujuria como el menos reprobable de todos. Se supone que es más condescendiente con este pecado, porque es una tentación en la que él también cayó. Dante visita el purgatorio, donde las llamas consumen a los lujuriosos del mismo modo que antes los consumió el deseo sexual. La visión de Dante es tan sobrecogedora que se convirtió en la versión del infierno más comúnmente aceptada por la cristiandad. Pero esta descripción no está basada en la Biblia. Los círculos infernales y los castigos de los condenados proceden únicamente de la pluma de Dante. El mandamiento bíblico contra la lujuria no disuadió a una de las primeras sectas cristianas. Se trataba de un grupo de radicales que contemplaban la tentación desde una perspectiva muy diferente. En lugar de denunciar la lujuria como pecado, la celebraban como un sacramento. Los 7 pecados capitales han condicionado durante siglos el comportamiento de la sociedad. Considerados en su conjunto, representan para los fieles un código moral y ayudan a llevar una vida de rectitud. Cada transgresión tiene una definición y un castigo específicos. La religión cristiana es muy concreta en su idea sobre la lujuria. La Biblia dice claramente: ni los fornicadores, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas heredarán el reino de Dios. Pero no siempre hubo consenso con respecto a este pecado. Una de las primeras sectas que surgieron del cristianismo vio la lujuria de un modo muy diferente. Alrededor del año 325 se decía que un pequeño grupo de fieles cristianos se reunían para el culto. El servicio empezaba con el desnudo ritual. Seguía con la unción y el masaje en grupo,
y culminaba con el acto sexual entre el sacerdote y la sacerdotisa. Era la secta de los carpocratianos, una comunidad cristiana gnóstica. La palabra gnóstico proviene del griego gnosis, que significa conocimiento o iluminación. Los gnósticos tenían una idea muy diferente del pecado. De hecho, en el Evangelio apócrifo de María Magdalena, Jesús dice que la lujuria en sí no es un pecado. El obispo Epifanio del siglo IV describía la orgía gnóstica detalladamente. Caen en un frenesí colectivo, se manchan las manos con sus secreciones y humores y rezan completamente desnudos. Pero algunos creen que esta descripción era solo un modo de condenar a esos grupos religiosos. En esa época se castigaba duramente la herejía, y muchos deseaban acusarles de todo tipo de pecados. Por eso, decían que los gnósticos mantenían relaciones sexuales con todas las personas que querían. Tenían fiestas sexuales, consumían fluidos corporales unos de otros. Era su modo de celebrar la sexualidad, cualquier tipo de sexualidad, con quien quiera que fuese. La corriente principal de la Iglesia cristiana vio el culto a la lujuria como una amenaza. No solo las almas peligraban, también el poder de la Iglesia, y en consecuencia contraatacó. Los evangelios gnósticos fueron destruidos, sus grupos se ilegalizaron, y su historia quedó reducida a los morbosos relatos de los cristianos que lo rechazaban. Los gnósticos desaparecieron en el siglo IV, y aproximadamente al mismo tiempo, Evagrio Póntico escribía la primera lista de las 8 tentaciones. Al principio tuvo poca trascendencia. Evagrio vivía recluido en el desierto y solamente los monjes de su monasterio tenían acceso a esta lista. Los 7 pecados capitales no se conocerían públicamente hasta 200 años más tarde. El Imperio Romano se había derrumbado. Comenzaba ahora una edad oscura. La sensualidad se consideraba una forma de lujuria, y cualquier conducta sexual fue erradicada. El poder de la Iglesia era cada vez mayor. En manos del Papa Gregorio Magno, las 8 tentaciones se convirtieron en los 7 pecados capitales, mucho más condenables. Al modificar la lista, el Papa eliminó la tristeza y la vanagloria y añadió la envidia. De este modo quedaron establecidos los 7 pecados capitales. El Papa Gregorio fue el que los dio a conocer a todo el mundo cristiano. Aunque no aparecían en la Biblia, los 7 pecados capitales se habían convertido ahora en una parte muy importante de la doctrina cristiana. El Papa Gregorio está considerado como uno de los grandes reformadores de la Iglesia Católica. Otra de las transformaciones que llevó a cabo tuvo un enorme efecto en la Iglesia y en el concepto de pecado, especialmente en el de la lujuria. El Papa declaró que todos los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana tenían que ser célibes. Hasta entonces, los sacerdotes cristianos podían contraer matrimonio. Se cree que la regla del celibato se estableció para consolidar el poder. El Papa Gregorio no quería que las propiedades eclesiásticas fuesen heredadas por los hijos de los sacerdotes y de los obispos. Pero esta norma tuvo una repercusión mucho mayor. En un periodo de tiempo relativamente corto, la idea del celibato evolucionó. Nació como condición monástica y acabó conduciendo a una denuncia generalizada de la sexualidad y la lujuria. La Iglesia estaba totalmente en contra del hedonismo. La sexualidad existe únicamente para la reproducción, y cualquier cosa que la aleje de esa función se considera pecado. Ahora el clero célibe determinaba las reglas sociales y políticas.
Y para contrarrestar los 7 pecados capitales, la Iglesia creó las 7 virtudes. A partir de entonces, serán indispensables para la salvación del alma humana. La virtud opuesta a la lujuria es la castidad. Esta virtud inspiraría durante siglos el modo de pensar de los cristianos. Para los teólogos medievales, el problema no estaba solo en la lujuria, sino en cualquier forma de sexualidad. En la Edad Media la lujuria se condenaba incluso en el matrimonio. Esa fue la postura de la civilización occidental con respecto a la sexualidad durante al menos 1000 años. La lujuria se castigaba duramente. En aquella época existía la creencia de que un pecado podía poseer a una persona y habitar en su interior. Cada pecado tenía asignado un demonio específico. Y la única manera de librar de esos demonios a los poseídos era recurrir a la práctica del exorcismo. Los primeros monjes cristianos pensaban que caer en uno de los pecados capitales te condenaba al sufrimiento eterno. Por otra parte, cuando los hombres y mujeres piadosos cometían un pecado, se creía que la causa eran los demonios. Durante miles de años, la humanidad ha creído en la existencia de los demonios. Incluso la Biblia habla de espíritus demoníacos en el desierto. Jesús exorciza a los demonios en el Nuevo Testamento. Y los monjes luchan contra los demonios de la lujuria y otros pecados por medio de la oración y el ayuno. Se dice que los demonios son ángeles que se rebelaron contra Dios y apoyaron a Satán. Fueron arrojados al infierno y condenados a pasar la eternidad tentando a las almas de los seres humanos. Los demonios son seres sobrenaturales perversos. Vagan por la tierra buscando cuerpos humanos que poseer para llevar a cabo su maligno trabajo. En la Edad Media, el estudio de los demonios, la demonología, se consideraba una ciencia. Algunos monjes cristianos se dedicaban a catalogar los demonios. Había libros muy importantes en esa época, como La llave de Salomón y el Gran Grimorio. Contenían una lista de miles de demonios, divididos en categorías y jerarquías. Los demonólogos mezclaban pócimas e inventaban conjuros para comunicarse con estos espíritus. Existía además la creencia de que había 7 ejércitos del mal, dirigidos por 7 príncipes satánicos. Cada ejército representaba uno de los 7 pecados capitales. Y cada príncipe tenía asignado un nombre. Ammón era el demonio de la ira, Belfegor el príncipe de la pereza y Asmódeo el demonio del pecado de la lujuria. El nombre de Asmódeo probablemente proceda de la deidad pagana persa llamada Aesma Daeva. Este demonio aparece en las Escrituras. Se le menciona por primera vez en el libro de Tobías. El demonio posee sexualmente a una hermosa joven y la obliga a matar a 7 hombres que la pretendían. Se trata de un ser muy peligroso, pero en algunos textos, como el Testamento de Salomón, se dice que Asmódeo podía ser controlado mediante conjuros. También se creía que este demonio podía garantizar el deseo sexual y permitir relaciones sexuales con bellos demonios femeninos, los súcubos. Según las leyendas, proporcionaban un placer incomparable, pero al mismo tiempo consumían el alma de los humanos. Y hay quien dice que las relaciones sexuales con demonios no son simples metáforas, son algo real. Estamos en nuestra casa y tenemos derecho a elegir nuestro destino. En su iglesia, el pastor Bob Larson libra su batalla particular contra los demonios. En este capítulo podemos encontrar el modo de vencer a los espíritus más fuertes
Los 7 pecados capitales atacan a la sociedad a la que pertenecemos. Todos formamos parte de una estructura interrelacionada. Y siempre hay alguien que gana y alguien que pierde cuando se transgrede la ley moral. Las faltas más graves son los 7 pecados capitales. Y son mortales. Dame mi Biblia. Tradicionalmente se lucha contra los demonios recurriendo a exorcismos. Se les obliga a presentar batalla con la intención de expulsarles del cuerpo. ¡Sal fuera! La práctica del exorcismo es tan antigua como la creencia en los demonios. En la Edad Media había muchos signos que indicaban la posesión por demonios. Entre ellos se encontraba hablar una lengua extranjera, tener una fuerza o capacidad sobrenatural, sentir aversión ante cualquier cosa santa, proferir blasfemias y el sacrilegio. Pero siempre hay remedios para la posesión. Se puede provocar a los demonios con diferentes objetos sagrados, haciendo el signo de la cruz sobre la persona con los santos óleos, mostrando una cruz o una Biblia, rezando, leyendo las Escrituras, exponiendo cosas santas que repelen a los demonios y que les instarían a marcharse. El demonio al que el pastor Bob Larson se enfrenta con más frecuencia es Asmodeo, príncipe del pecado de la lujuria. Trato a menudo con el demonio de la lujuria. A veces llega a la gente a través de la pornografía. Y con frecuencia entra porque alguien ha abusado sexualmente de esa persona. Larson utiliza métodos antiguos para liberar a las personas del demonio de la lujuria. Yo digo al demonio lo que tiene que hacer. Por ejemplo, yo, el espíritu de la lujuria, renuncio a mis derechos sobre esta persona, una criatura de Dios, y no reclamaré ningún derecho sobre ella en el futuro. Ahora vas a luchar. Pero es posible que el demonio diga, no me voy, esta persona me pertenece. Entonces hay que seguir repitiéndolo. Te tienes que ir. Los exorcismos de Bob Larson no son fiables para muchos cristianos. Sin embargo, las técnicas que utiliza proceden de rituales tan antiguos como la propia religión. En la Edad Media, los 7 pecados capitales se asociaban con demonios y exorcismos. Y en el año 1213, para ser exactos, la Iglesia dio un nuevo giro a la historia del pecado. Se introdujo la confesión. Era obligatorio que los cristianos acudiesen a un sacerdote al menos una vez al año y le contasen detalladamente sus pecados. La Iglesia aconsejaba a los creyentes que tomasen los pecados capitales como guía. Así podrían determinar más fácilmente qué pecados confesar. Los obispos instaban a hacer examen de conciencia antes de la confesión. Los fieles debían reflexionar acerca de los 7 pecados capitales y organizar sus vidas en función de estas reflexiones. Los 7 pecados capitales se habían institucionalizado. Formaban parte de la cultura popular de Europa. Fueron esculpidos en las iglesias, pintados en los altares, dibujados en los márgenes de las Biblias y descritos en cuentos e historias en la poesía y la épica. Pero en el siglo XVI, el mundo cristiano sufrió un cambio radical. Los cristianos se dividen en protestantes y católicos. El cisma se conoce como la Reforma Protestante. Comenzó en 1517 y duraría 150 años. Una de las principales diferencias era que los protestantes rechazaban el concepto de confesión, pero mostraban un profundo interés por el pecado de lujuria.
Durante este periodo, un sector de los protestantes, los llamados puritanos, huyeron del corrupto continente europeo. Buscaban la libertad religiosa en el Nuevo Mundo. Los puritanos fueron llamados así debido a sus piadosas creencias y su idea de la religión. Pretendían crear una forma más pura de culto y doctrina. Querían fundar en Norteamérica una colonia donde no se tolerase el pecado. Los puritanos desembarcaron en Plymouth, Massachusetts, en 1620 y formaron una colonia en la que la virtud y la castidad eran el centro de su teología y definían su código legal. Cometer pecado de lujuria en Plymouth comportaba castigos muy serios. Las mujeres a las que se sorprendía cometiendo adulterio eran condenadas a llevar bordada la letra A durante el resto de su vida. Si un puritano mantenía relaciones sexuales fuera del matrimonio, podía ser azotado, expuesto a la vergüenza pública en el cepo y en casos de sodomía o bestialismo incluso podían condenarlo a muerte. Pero a pesar de los represivos puntos de vista de los puritanos, el pecado de la lujuria nunca fue erradicado. Hay quien dice que la existencia de la humanidad está sutilmente conectada con la lujuria. Según la doctrina cristiana, los 7 pecados capitales fueron durante siglos las puertas del infierno. El pecado de lujuria está condenado en la Biblia, en la tradición cristiana y en la cultura puritana de Norteamérica. Pero a pesar de su prohibición, la lujuria nunca desapareció. Para los investigadores modernos, la lujuria tiene más relación con la ciencia que con ninguna doctrina religiosa. Los 7 pecados capitales pueden explicarse a través de la biología. La lujuria, la ira o la avaricia son rasgos del carácter. Y si la persona aprende a moderarlos, pueden contribuir significativamente al éxito del individuo. Aunque la sociedad ha cambiado a lo largo de los siglos, nuestros instintos primarios han permanecido igual. El impulso sexual es algo que no ha cambiado desde hace 4 millones de años. No es una emoción, es un impulso, una motivación que surge de zonas del cerebro muy primitivas. Los neurocientíficos han descubierto por qué la lujuria no puede ser suprimida. El instinto de aparearse, o lo que comúnmente conocemos como lujuria, procede de una hormona llamada testosterona. Esta sustancia química está presente tanto en el hombre como en la mujer. Pero la sustancia que se relaciona con el amor romántico es la dopamina, que regula el placer y hace que focalicemos la atención. Cuando uno se enamora, aumentan los niveles de dopamina y la producción de testosterona, que se asocia al impulso sexual. Estas sustancias químicas están relacionadas y pueden tener un efecto contrario al esperado. La dopamina, asociada con el amor, puede llevar a la lujuria, y la testosterona puede imitar los sentimientos amorosos. No solo la testosterona aumenta ante cualquier tipo de estímulo sexual, también suben los niveles de dopamina, y eso puede empujar al individuo a enamorarse de alguien. El sexo casual nunca es casual. En la naturaleza siempre ha existido el impulso de aparearse y criar. Pero los seres humanos han evolucionado además hacia un comportamiento específico, y su actitud ante la reproducción es diferente. Los científicos lo llaman monogamia. Para entender la lujuria humana, tenemos que examinar los hábitos de apareamiento de las especies inferiores. El ser humano, como cualquier otra especie, también muestra interés por múltiples compañeros sexuales.
Los biólogos lo llaman EPC, que son las siglas en inglés de cópula fuera de la pareja. Es básicamente el adulterio. Las pruebas genéticas revelan que incluso las especies que desarrollan vínculos de pareja, como los lobos o los cisnes, suelen tener otras relaciones. La razón biológica de la EPC es simple. El engaño y el adulterio dan a la especie una ventaja evolutiva. Para el macho, significa que puede inseminar a varias hembras y, en consecuencia, convertirse en padre sin demasiado esfuerzo. Para las hembras, supone recursos adicionales y un mejor material genético. Quizá fue esa la única razón por la que la lujuria se consideró pecado. Había que poner freno a la cópula fuera de la pareja o, como dicen los humanos, al adulterio. Si un hombre se deja llevar por la lujuria, podría acabar copulando con mi mujer. O en el caso de una mujer, podría acabar compitiendo por el marido de otra. Así pues, desde el punto de vista social, parece conveniente poner freno a la lujuria. Durante siglos hubo una larga lucha para erradicar el pecado de la lujuria. Y tuvo bastante éxito. Pero a comienzos del siglo XX tuvo lugar un cambio importante en la sociedad. Y la lujuria se benefició de ello. Los 7 pecados capitales fueron recopilados por la Iglesia Católica como un código moral para todos los creyentes. El pecado de la lujuria tiene una historia accidentada. Fue celebrado por los antiguos griegos y romanos, vilipendiado en la Edad Media e incluso prohibido por los puritanos en Norteamérica. La época victoriana en el siglo XIX fue especialmente represiva. La literatura tachaba cualquier sentimiento sexual de represivo e inmoral, a no ser, evidentemente, que se realizase dentro del santo matrimonio. La prostitución, junto con el adulterio y la homosexualidad, seguían practicándose en esos años, pero en la clandestinidad. Con el siglo XX llegó una nueva era para la lujuria. La industrialización trajo avances tecnológicos y la urbanización de las ciudades. Los jóvenes de los años 20 marcaron una evolución en el concepto de la lujuria y surgió una nueva imagen sexual de la mujer. En los años 50 apareció la píldora para controlar la natalidad, lo que supuso una transformación de la sexualidad y del pecado de la lujuria. Pero la evolución de este pecado culminó en los años 60, cuando la revolución sexual se extendió por todo el mundo. Parecía que el pecado de lujuria y la virtud de la castidad ya no eran tales. Aparentemente, cada persona tenía su opinión sobre la virtud y el vicio. Y encabezando esta revolución había un hombre muy célebre, Hugh Hefner. Sin ninguna duda, mi pecado favorito es decididamente la lujuria. La lujuria y la práctica de la sexualidad son muy saludables para la vida. Hefner creó la revista Playboy. Se basó en la idea que se tenía de la sexualidad en la época grecorromana. Levantó un templo al exceso y a la lujuria y logró construir todo un imperio. Creo que Playboy contribuyó en buena medida a la revolución sexual. Yo mismo defendí la idea de que el sexo no era nada malo. A pesar de los siglos de tentativas religiosas para acabar con la lujuria, el pecado nunca desaparecía. ¿Hay alguna razón biológica o neurológica para que la lujuria siga siendo una tentación vital? Seattle, Washington. Los científicos tratan de hallar la respuesta.
intentan determinar la arquitectura nerviosa exacta de la sexualidad humana. El doctor Ken Maravilla investiga sobre cómo afectan la lujuria y la sexualidad a cada parte del cerebro humano. Utiliza dos recursos tecnológicos. Uno es una máquina de resonancia magnética, el otro un simple reproductor de DVD. Presentamos distintos estímulos a nuestros sujetos. Consisten en escenas de sexo explícito preparadas de modo que resulten sexualmente atractivas y aumenten su capacidad de excitación. El experimento es sencillo. Se muestran vídeos neutros a los sujetos para establecer el punto de partida. Después, durante varios minutos, se proyectan imágenes sexualmente explícitas. Entonces, el doctor Maravilla y su equipo observan y registran los cambios en el cerebro. Tenemos zonas en los lóbulos frontales que están asociadas con la recompensa. Obviamente, estas zonas se activan con la excitación sexual. La amígdala cerebral también se activa. Es como un área evaluativa y su finalidad es ayudarnos a la hora de tomar decisiones. La imagen de la resonancia magnética muestra que cuando los sujetos se excitan sexualmente, existe una respuesta determinada. También hemos visto que ciertas áreas del cerebro parecen volverse menos activas. Y casualmente se trata de las zonas relacionadas con el juicio moral o con la inhibición. Cuando las áreas de la lujuria en el cerebro se iluminan, las áreas del raciocinio empiezan a apagarse. La conclusión: cuanto más excitada está una persona, menos acceso tiene a la razón. Se diría que la ciencia muestra una conexión directa entre la lujuria y la falta de raciocinio. Esta teoría avala la premisa básica de los sociólogos que estudian el comportamiento humano. Los pecados son adaptables. El deseo sexual es normal, apropiado y saludable. Lujuria es el término que utilizamos cuando ese deseo es excesivo o inapropiado. Según esta definición, algo se convierte en pecado solamente cuando es destructivo. Parece que, según la ciencia, lo condenable es llevar nuestros impulsos demasiado lejos. Todos los pecados tienen relación con el exceso en el comportamiento. Una vida saludable es una cuestión de moderación. Las mismas energías que nos impulsan a hacer el bien pueden desviarse y llevarnos a pecar. Pero esta es una continua y complicada batalla dentro de cada alma. Eso es algo que debemos entender. La calidad de la vida y la santidad del alma dependerán de las decisiones que tomemos cada día de nuestra vida. Para el cristianismo, un pecado siempre es un pecado. No es cuestión de matices. Se trata de un estándar eterno. La pregunta sigue en pie. ¿Puede alguien ser castigado eternamente a las profundidades del infierno por haber practicado la lujuria, la avaricia, la envidia, la ira, la soberbia, la gula o la pereza? Aparte de religiones y de creencias, los 7 pecados capitales siguen siendo relevantes. Todavía afectan a la sociedad, a nosotros mismos y puede que también a nuestras almas.